Hola a todos, buenas tardes. Hola Carlos, bienvenido. Hola Ana, Mi nombre es Ana María, yo hago parte del equipo de S4DS y Carlos es nuestro CEO y fundador de la compañía. Gracias por acompañarnos. muchas gracias Ana y muchas gracias a todos por acompañarnos también. El día de hoy, Carlos, conversemos un poquito más a profundidad sobre los ambientes de ventas complejos. Yo sé que esto es un tema que puede sonar como algo etéreo, pero es que en los distintos modelos de negocio hay una cantidad de variables que afectan ese proceso de venta tanto para el usuario final como en los negocios que son basados en representantes. Y los negocios que tienen ventas omnicanal, pues ni se diga. Entonces, quiero que comencemos a conversar de cuál es el estado del arte de estos ambientes de ventas complejos. Pues para llegar a eso partamos del más fácil. Entonces, ¿qué es un ambiente sencillo? Imaginen que yo tengo una venta de un producto, única lista de precios, el producto mejor es uno solo, ¿cierto? Sueño americano de compañía de distribución, ¿cierto? Tengo un solo producto, una sola referencia, ¿cierto? Henry Ford, modelo T, Ujú. ¿cierto? Entonces ahí no hay equivocación, el proceso único precio de venta, todo es felicidad. ¿Qué pasa cuando eso empieza a irse mutando y complejizando un poco? Entonces, vamos a hacer el journey de una venta Ok. para entender qué puede pasar. Entonces, ¿qué pasa en el proceso de inscripción cuando quien va a generar la venta puede ser ya per se un proceso complejo? En el que hay un representante típico en seguros, en servicios, Ajá. en muchas naturaleza, en una tienda. Imagínate que entre un punto de venta se refiere a otro, pero el cliente típicamente va a una locación, pero Ujú. esta ocasión fue a una segunda locación, o un vendedor le refirió ir a ese otro lugar. Ajá. Entonces, imagínate que ya está el vendedor número uno que refiere al vendedor número dos para que atienda al cliente. Y ese cliente hay que darlo de alta por primera vez. Pues además de que ya tengo que setear la venta para un par de vendedores distintos y algo seguramente va a pasar ahí atrás. Claro. Luego está dar de alta a un cliente que requiere cierta información mínima para poderlo dar de alta en el sistema y que funcione. Ya lo dimos de alta, vamos a suponer. O camino alterno, voy a llamar, visito a ese cliente o el cliente va a la tienda o el escenario que sea, quiero saber alguna información previa de esa persona. Entonces, ahí empieza el primer proceso. Y ese cliente, por su comportamiento histórico, también podría tener una cierta lista de precios a la que accede, o un nivel de descuentos o ciertas condiciones, o el vendedor tener participaciones de esa comisión también Ajá. distinta, si es un vendedor super premium, medio, bajo, cualquiera que sean las categorizaciones que tiene la compañía. Ajá. Y estamos solamente en el enroll, ¿cierto? En dar de Exacto. alta. Luego viene la selección de los productos. Ahora mira que la selección de los productos depende del lugar geográfico por normas. Yo no puedo vender de 5.000 productos que tiene mi compañía, llego a un país federal que el estado específico tiene cierta Ajá. normatividad contra alguno de esos productos. Por limitaciones logísticas, tengo alimentos, mi cadena de frío no soporta llegar hasta un lugar. Eh, por criterio de la compañía, tengo prendas de vestir, pero pues las de más frío las tengo en zonas frías del Ujú. país, y las de más calientes o más cálidas, pues para los lugares que son así, y no se me ocurrió cruzarlas porque me cuesta logísticamente mucho entre las bodegas. Entonces, en la sola presentación del portafolio también podría ser dependiendo de las condiciones logísticas de Ajá. entrega del producto. Voy agregando los productos, lista de precios distintas, etcétera. Hay ciertas reglas de negocio y que al llevar este producto puedo o debo llevar otro. Sí. Ok, entonces mira, tienes que llevar al menos un kit de repuesto. Este computador viene con una de estas dos pantallas, Ajá. o bueno, nombra las combinaciones. Entonces ahí es súper importante. Implica, algún producto implica un acuerdo, que tú firmas un agreement. Me devuelvo. ¿Qué pasa si en el enrollment la compañía exige la firma de un contrato de alguna naturaleza? Exacto. A eso. Entonces me envían un contrato digital que yo debería firmar Ujú. para poder continuar la transacción. Exacto. Okay. Seguimos en el paso de agregar los productos. Ya tengo los productos. ¿Qué reglas de negocio aplican? Por el monto de la compra, por los productos que llevo, por los productos o monto que he adquirido históricamente, por la condición del año, una promoción específica del día.
Entonces ahí hay tecnologías desde muy pobres, ponga el código, el cupón, ¿cierto? Sí. Que es cuando no tienen un motor de reglas, pues los software les toca hacer eso, o un software realmente más robusto atrás, pues simplemente está disparando un motor de reglas que entienda quién es el vendedor, quién es la geografía, quién es el día, quién es Todas la las persona, variables. y junte todas esas variables para tomar la decisión adecuada. Elijo todos los elementos colaterales de eso. Voy a pagar, entonces quiero pagar parte en una tarjeta de crédito online, entonces, pero tú dices, yo no le voy a dar la tarjeta, yo quiero enviarte un Link link de de pago, pago un botón, sí. correcto, y parte me lo vas a dar lo va a dar en cash al vendedor, Y y si yo parte, quiero un crédito, y entonces además la mitad la quiero tomar a crédito, y la compañía tiene todas esas facilidades y todos esos procesos. ¿Y qué pasa si ese pedido requiere adjuntar unos documentos, tanto que eres mayor de edad? Resulta que tienes que tener una acreditación médica para poder vender un determinado producto, que ocurre en ciertas categorías del sector salud. Eh, o un ¿Cierto? checklist para un seguro de distintos tipos. Correcto. Entonces, hay un documento adjunto con todas las seguridades que hay que adjuntar ahí. Eh, Imagínate que implica tomar ciertas notas de que yo, ¿cierto? He visto y constatado que el producto puede ser instalado en muchas ventas consultivas o Sí. ventas por demostración. Se trata de que yo verifique que el hogar donde va a llegar ese producto, pues tiene las condiciones aptas para no ir a hacer perder al cliente, luego tener una devolución, etcétera, Que lo ¿cierto? hemos vivido, por ejemplo, en algunos clientes de S4DS con el tema de la instalación de paneles solares o electrodomésticos muy complejos. Entonces implican checklists, implica tomar notas en el Ajá. pedido y múltiples veces, porque las toma una persona, luego otra, luego otra, luego otra, flujos que van y vuelves de contratos digitales, etcétera. Bueno, ya estamos terminando la venta por fin Sí. y resulta que necesitamos hacer un flujo para aprobar ese pedido, ¿cierto? Ese pedido requiere un visto bueno especial en la compañía porque superó el monto, porque superó cierta condición que no se podía, y vamos a preguntarle al supervisor, para que le pongamos otra adentro. Complejidad. Resulta que el pedido es de la persona uno que se involucró en esta venta de la geografía uno, que recomendó a Ana, que fuese Que la está en otra vendedora, parte. que está en otra parte, que vino a visitar al cliente que está en otra parte, que desea despachar el pedido a un cuarto lugar geográfico. El sistema tiene que entender si estas dos personas se pueden asociar para hacer ese negocio, Sí. si tributariamente cuáles son los impuestos que me va a aplicar a mí, que soy el pagador, o va a aplicar a la dirección de despacho, y según el país, puede ser que la normatividad aplica a la dirección de despacho o a la dirección de pago, según sea el caso. Entonces, en fin, y aquí estamos, pues yo creo que simplemente tomando, El escenario más complejo. no necesariamente, al contrario, iba a decir lo contrario, yo Esto simplemente está sencillo. es la punta del iceberg de todos los miles de condiciones de listas de precios, descuentos, condiciones especiales. Entonces vamos a pedir aprobación sobre el pedido que tiene un cupo de crédito en condiciones no óptimas, Sí. pero la compañía lo va a aprobar o a rechazar y con qué condiciones. Luego hay que jugar con el inventario. Imagínate que eso implica despachos desde 3 bodegas distintas y el dropshipping atrás, ¿cierto? Todo Exacto. el backend que implica eso. Entonces, sí, ciertamente el mundo de ventas puede tener universos muy, muy complejos. Estos son solo unos pequeños ejemplos, pero que espero ilustren qué Ajá. es lo que se trata de resolver. ¿No? Y que dado el caso que vivimos hoy en día, estamos hablando de que es que siempre hay unas mezclas de canales, de características de clientes, de modelos de negocios en los que yo comparto la comisión o tengo listas de precios diferenciales, puedo acceder a beneficios o comisiones diferenciales también, listas de precios de unos productos, de otros productos, dependiendo geografía, características del cliente, etcétera, y que pues ilustrar un viaje que tenga todas esas complejidades es muy distinto, pero lo que nos estás contando, tal como nos decías hace un momento, pues no es el más complejo. De hecho, son viajes que hemos visto en la realidad y que los sistemas los operan y simplemente para uno se va volviendo transparente. Total. Entonces, desde S4DS, ¿cómo se habilitan estos modelos de negocios complejos? Hay 5 pilares que hacen posible un proceso que parece muy complejo, pero que a la postre en el sistema no lo termina siendo. Número uno es, contamos con una biblioteca de
de pantallas, de experiencias de usuario, que le permite a uno diseñar su flujo único. Y decir, para mí hace sentido la selección del producto en estos dos pasos, le quiero hacer unos comentarios a la orden, le agrego este feature, le quiero agregar un documento porque se requiere anexar de manera obligatoria o opcional, se agrega, etcétera. Y yo voy, tiene crédito, no tiene crédito, múltiples opciones de pago, una sola, etcétera. Dos, a través de generarle eso a distintos roles, hay un sistema que permite que los distintos roles generen ciertos comportamientos en esas pantallas. Entonces no es lo mismo ser el destinatario final, el cliente final, el vendedor intermediario o el vendedor originario El de la información, recomendador. o la compañía o el área de servicio al cliente. Entonces cada quien tiene un rol distinto en ese proceso, eso es parte de la gracia. El tercer elemento son las reglas, ¿cierto? ¿Qué reglas voy a aprender? Pantalla a pantalla hay la opción de escribir reglas, como en un Excel. Si pasa esto, haga esto. Si pasa esto, haga esto. Entonces, como condiciono el flujo de trabajo de una manera adecuada. El siguiente elemento es la capacidad de generar integraciones, entonces llamar APIs de terceros para traer el valor de un shipping, para traer un comportamiento crediticio, etcétera. Y por último, la capacidad de generar workflows en el sistema para que aprueben, rechacen, se comuniquen con el cliente, vuelvan, ¿cierto? Tener todo un ejercicio de N flujos relacionados a la orden para que ella pueda fluir. Es decir, la personalización de todas esas flexibilidades que hay en los distintos modelos de negocios, sea cual sea el que aplique para nuestro negocio. Hacer que el universo que aparentemente es caótico y complejo finalmente sea simple. Para cada uno de los usuarios, porque Así tiene que ser sencillo para la experiencia de cada uno de ellos. Sí, perfecto. Muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos por acompañarnos. No olviden suscribirse al canal para que reciban más información y vean los demás videos de todos los otros modelos de ventas. Un saludo. Chao, gracias.